Hola de nuevo, aquí estamos en un olivar presentándoles una nueva serie de tractores de New Holland. La serie de tractores T4 LP. Son unos tractores de 95 a 110 caballos de potencia que están preparados y diseñados para cultivos de alta montaña y pasar por debajo de arbolados. Todo el diseño, todo el desarrollo está enfocado a que sean unas medidas compactas, un tractor muy bajo para que pueda bien pasar por debajo de arbolados o también, gracias a su bajo centro de gravedad, poder vadearse y moverse en zonas de laderas y zonas de pendiente. Ya digo, es una serie de tractores, la serie de tractores T4 LP, que está pensada para pasar por debajo de arbolados o para cultivos de alta montaña, donde el centro de gravedad y un ancho de vía considerable son adecuados para transitar sin problemas. Iremos entrando en detalle, veremos apartados como el motor, la transmisión, el sistema hidráulico, los ejes, su capacidad de carga, porque también una de las características fundamentales es que tiene unos robustos ejes de carga pues para vibradores de almendra o de olivo, para palas cargadoras o para implementos pesados que le podamos hacer trabajar. Y como decía, pues acabaremos también comentando el tema de ruedas y dimensiones. Es un tractor que tanto altura del guardabarros trasero como altura del volante no sobrepasa de los 1,40, está en torno a 1,35, 1,36, ya digo, una altura muy compacta. Ahora entraremos en detalle con los apartados que comentaba anteriormente. Seguidamente comentaremos apartado motor. Como comentaba, son dos modelos los que están a la venta, el T495 de 97 caballos y el T405 de 107 caballos de potencia nominal. Es un motor de 4 cilindros, es un motor de 4,5 litros de cilindrada y que, como podemos ver, el depósito de combustible está en la parte delantera con una cómoda rampita que abre sin necesidad de tener que levantar el capó y con un receptáculo para que el posible gasoil que se pueda verter, pues bueno, salga sin ensuciarnos el motor ni los radiadores. Tenemos un prefiltro ciclónico, más del 80-90% del polvo sale siquiera antes de entrar en el papel, sale por esta turbulencia que se genera, decanta el polvo antes de entrar en el propio cartucho. Es un elemento que nos ayuda a que nuestros cambios de aceite sean, por ejemplo, cada 600 horas. Estiramos mucho más los mantenimientos gracias a que el motor siempre respira aire completamente limpio por este sistema de prefiltro ciclónico. Aquí tenemos el intercooler, es un motor que tiene un generoso intercooler aire-aire de máxima eficiencia para conseguir enfriar y conseguir el máximo rendimiento del gasoil con las máximas prestaciones y el mínimo consumo. Y luego tenemos el radiador propiamente del motor del tractor, del agua. Aquí hay un enfriador del aceite, el aceite de esta unidad que está monta un inversor electrohidráulico, el aceite de la transmisión también está refrigerado, pero como ven todas las parrillas están bastante bien separadas, se pueden extraer para limpiar todas estas parrillas. Y ya digo, el prefiltro ciclónico nos ayuda a que los mantenimientos sean mucho más largos. Es una inyección mecánica, es un motor muy fiable, tenemos más de 350.000 motores fabricados con una tecnología súper probada para un uso profesional e intensivo durante muchas horas de trabajo, con un consumo muy reducido y con unos mantenimientos muy espaciados para que no haya que estar continuamente perdiendo tiempo en hacer mantenimientos. Otra característica que nos diferencia siempre en nuestros motores, diferenciamos parte caliente del motor de parte fría del motor. Del lado izquierdo está todo el sistema de escape, el turbo, la parte caliente que podríamos decir. Y de la parte derecha tenemos la parte fría, la parte de la admisión del aire que ha sido enfriado en intercooler, el sistema hidráulico, el sistema de doble bomba, el filtro del hidráulico están de la parte fría para proteger esos elementos del calor que se genera en la parte del escape del motor. Otro elemento diferencial es el ventilador viscoso. Tenemos un ventilador que actúa o se pone en funcionamiento cuando de verdad el motor lo necesita. Mientras tanto está ahorrando potencia y ese caballo o 2 caballos que necesita para funcionar los está entregando en trabajo útil, sin consumir gasoil de más debido a tener siempre el ventilador en funcionamiento. Aprovechando esta toma, les quiero hacer notar el eje delantero. Es un eje delantero muy robusto, es un eje delantero con 2.500 kilos de capacidad de carga, es un eje propio de un tractor estándar. Ya veremos que también tiene una articulación de 11 grados para esto que les adelantaba en el principio, ¿no? Para que el tractor mantenga una gran estabilidad en zonas de montaña
y en laderas, siempre mantenido pegado al suelo gracias a su bajo centro de gravedad y también a la oscilación que permiten estos ejes, ya digo, de 11 grados de oscilación lateral. Como ya les anticipaba anteriormente, quiero hacerles notar este detalle: un gran buje delantero con 3 planetas sobre los que descansar todo el peso del eje delantero, y ya ven que es una generosa dimensión propia de un tractor estándar. También hacerles notar que el disco es continuo, no es un disco de garras, no es una llanta ajustable que vaya repartiendo en puntos unitarios su peso, sino que reparte todo el peso en un anillo continuo, lo que le confiere una gran capacidad de carga y una durabilidad máxima. También es un eje que gira a 55 grados, mantiene una grandísima maniobrabilidad propia de un tractor especial que se va a estar moviendo entre líneas de árboles o en zonas de complicado acceso, pues mantiene 55 grados de giro. Este tractor está montando una rueda 420, hay 3 posibilidades de monta de rueda: en rueda R24, que es el más bajo, en rueda R28, que es esta unidad, y luego una rueda mayor, que es la rueda R30. Tenemos 3 alturas de rueda disponibles, siempre en anchura 420, en R24, en R28, como esta unidad, y en R30. Como ya les adelantaba, es un tractor pensado para que su centro de gravedad sea muy bajo, para que pueda transitar por debajo de arbolados. Ya ven que el volante queda por debajo del cófano del motor, para que quede protegido. Es regulable en la altura, para que el agricultor se encuentre cómodo transitando con él. Las aletas, como ven, están completamente despejadas y todos los mandos protegidos y muy ceñidas al neumático que vayamos a montar, para, ya digo, no pasar de los 1,35, 1,40 de altura máxima en aleta, sea cual sea la rueda que montemos. Vamos a comentar ahora el apartado de la transmisión. Este tractor en concreto se puede montar con inversor mecánico, que iría aquí a mi lado izquierdo, o con inversor electrohidráulico, para el que no es necesario pisar el embrague. Es un tractor que tiene 4 marchas sincronizadas y 4 grupos de trabajo. Son 16 velocidades hacia adelante y 16 velocidades hacia detrás. Se pueden montar opciones con creeper, hasta incluso opciones de high-low, para tener un 32-16 con cambio bajo carga. Es una transmisión muy sencilla de usar, muy intuitiva y muy fácil de hacerse con ella y sacar el máximo rendimiento. Sus gamas están solapadas, la marcha más larga de un grupo es más larga que la primera del siguiente grupo, para poder sacarle el máximo partido a este elástico motor, a este gran motor de 4,5 litros de cilindrada. Es un tractor que por supuesto alcanza los 40 km por hora y, ya digo, tiene opciones de creeper y desde versiones más económicas con inversor mecánico hasta inversor electrohidráulico, incluso high-low, para tener 2 velocidades bajo carga. También en el apartado de la transmisión está el sistema de toma de fuerza: 540 económico, 1000 revoluciones por minuto y sincro con el avance. Cualquier agricultor va a encontrar la caja de cambios de toma de fuerza que le hace falta para sus aperos. La conexión de la toma de fuerza es una simple palanca servoasistida que, introduciéndola aquí bajo el cófano del volante, comenzaría a trabajar el sistema de toma de fuerza. Con esto, el apartado de transmisión, tanto de velocidades como de toma de fuerza con la que estemos trabajando. Es una toma de fuerza de eje directo que directamente desde el embrague motor va a la reducción trasera, para aprovechar y sacar prácticamente el 100% de potencia del motor, llevarla al apero con el que estemos trabajando. Dicho esto, pues pasamos al sistema hidráulico. Estos tractores montan un sistema hidráulico de doble bomba. La versión más sencilla, 48 más 28 litros. La versión Megaflow, como es esta, por ejemplo, en cuanto se monta inversor electrohidráulico, 36 más 64 litros. 100 litros de caudal total y siempre una doble bomba. Una bomba que va a estar funcionando para la dirección y frenos, para asegurar que siempre en esas situaciones de pendiente, en esas situaciones de ladera y de montaña, vamos a tener frenos y dirección asegurada. Y luego la bomba principal, que nos va a estar actuando sobre el implemento que tengamos enganchado en el elevador trasero o los distribuidores que estemos trabajando. Destacar también del sistema hidráulico de este tractor es su sistema Lifomatic. Es un elevador mecánico que tiene los controles de posición y esfuerzo como cualquier tractor, cualquier sistema elevador, pero el sistema Lifomatic nos permite estar trabajando continuamente, manteniendo las memorias de posición
y subir y bajar continuamente, siempre hasta esa memoria de trabajo, sin necesidad de estar teniendo que calar continuamente el elevador. Esta unidad monta dos distribuidores aquí alojados, protegidos de las ramas y de cualquier elemento que interfiera o pueda actuar sin que nosotros queramos. Ya digo, monta dos distribuidores, es lo normal, pero podemos montar 3 distribuidores con regulador de caudal, para aquellas máquinas que tengan un caudal continuo, poder tararles el caudal que necesiten y seguir teniendo caudal, pues para que trabaje el elevador o para que trabaje puntualmente otro distribuidor. Ya digo, sistema hidráulico de doble bomba, dirección siempre asegurada y también un caudal asegurado para el implemento y para el elevador con el que estemos trabajando. No olvidarnos del sistema Leaf-O-Matic, que nos permite trabajar todo el día sin necesidad de estar calando el elevador una y otra vez, y la precisión del sistema trasero, que tiene un control de esfuerzo a barras inferiores. Es en las barras inferiores las que detectan la carga a la que está sometiendo el apero para aliviar cuando sea necesario. No es un control al tercer punto, que son los que reaccionan cuando ya el apero está clavado y ya estás enganchado en la dificultad, sino que al tener el control a barras inferiores es un elevador mucho más fino que alivia al tractor apenas siente esa dificultad o ese inconveniente, para afrontarlo sin problema y que el tractor siga trabajando sin necesidad de tener que reaccionar o mover el elevador. Bueno, desde esta toma pueden apreciar la palanca de marchas, la palanca de selección de grupos y también cómo queda protegido y muy resguardado el sistema Leaf-O-Matic y los distribuidores traseros. También hacer notar que dentro de que es una tecnología muy fiable, muy sencilla y muy fácil de trabajar con ella, pues bueno, tenemos la doble tracción del eje delantero electrohidráulica con un simple botoncito y también el bloqueo del diferencial trasero electrohidráulico sin molestas palancas, sin incómodas palancas, sino con botoncitos y pulsadores que facilitan y hacen mucho más sencilla el trabajo con esta máquina durante las largas jornadas de trabajo. Con esta toma trasera iremos cerrando la presentación de esta nueva serie de tractores T4LP. Podrán apreciar la generosa anchura del eje trasero. Es un eje trasero dimensionado de nuevas para conseguir una anchura que le confiera esa estabilidad en las zonas de montaña y de ladera. Ahora mismo el tractor, con siempre la rueda 420 que hemos comentado que montamos, está configurado para ir a 2 metros de anchura. Podemos cerrarlo hasta 1,60 de fuera a fuera y llegar hasta los 2,40 de anchura total. Con esa rueda 420 en R24, R28 o R30 que les comentábamos, pero con una anchura variable desde 1,60 a 2,40. Brazos de enganche rápido, también reforzados y preparados para soportar pesados implementos traseros. Selector de velocidades de toma de fuerza, 540, 540 eco, 1000, sincro con el avance. 2 distribuidores traseros identificados por colores, que ya hemos visto antes. El hueco para el tercer distribuidor con regulador de caudal. Y también atención al apartado eléctrico. Enganche para el remolque. Una toma de corriente para cualquier implemento trasero, como una pluma para descargar aceituna, por ejemplo. Un desconectador de batería. Un faro trasero de trabajo y el detalle de tener los intermitentes embutidos en el propio guardabarros para que no queden expuestos a ramas o interferir pasando debajo de arbolados. Todo totalmente protegido, los intermitentes, la placa de matrícula por debajo del perfil del guardabarros para que no sufran daño ninguno cuando nos estamos desplazando por zonas complicadas y bajo arbolados. También hacerles comentar que la ergonomía y comodidad se mira al máximo. Hacerles comentar que la plataforma está suspendida sobre Silent Blocks, unos tetones de goma que absorben gran parte de las vibraciones para que no las reciba el operario y el tren de transmisión quede totalmente aislado de la plataforma donde se está conduciendo gracias a esos Silent Blocks de goma. Bueno amigos, con esta toma final me despido. Espero que les haya gustado la presentación de la serie de tractores T4LP y que les ayude a seguir conociendo la gran oferta de productos especializados y adaptados a las necesidades concretas que tienen nuestros clientes. Muchas gracias y les espero en próximas tomas de nuestra serie de tractores New Holland. Al turrón. Sí, ¿ya?
Sí. Seguidamente... Espera, vuelve, sigue. ¡Polera doble, melón! Volvemos a empezar porque lo he hecho al revés. Bloquea el diferencial. Para. ¡Que subas hasta la carretera! ¡Claro! ¿Te da miedo?